Ya en este momento con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. No, encantado, Omar. Buenas noches. A ver, quería empezar con un tema que no hemos abordado a profundidad el día de hoy, pero esperaba tocarlo con usted porque de alguna u otra manera Alianza para el Progreso se ve involucrado, pese a que tomó acciones rápidas como bancada. Y me refiero a la denuncia de violación sexual contra el congresista Freddy Díaz, un congresista, entendemos, importante en APP y en el partido, no solo en la bancada, porque fue designado para ser la cabeza de este grupo que designe al próximo defensor del pueblo. Y bueno, hoy día fue a la fiscalía, rindió su testimonio, lo niega todo, hemos escuchado a su abogada, pero hay una persona que lo denuncia, una persona que ha pasado por médico legista y que muestra claros signos de haber sufrido un acto de abuso sexual. ¿Qué debería pasar con esta persona en el Congreso de la República? Bueno, mira, es un caso que la bancada y todos en general reprochamos, censuramos de manera contundente, y por eso es que la bancada lo expulsó inmediatamente. No solo eso, sino que el día lunes, a través del vocero titular ahora de la bancada, se ha presentado la denuncia correspondiente a la Comisión de Ética. Y gracias a esta denuncia, el día lunes se le ha abierto ya el procedimiento, que debe durar un promedio de 20 días para que se haga la evaluación, hasta 20 días, pero en este caso se ha decidido que sea el próximo lunes el que se vea ya de manera definitiva la admisión de esta denuncia y el derecho de defensa que él tiene para ejercer en la comisión. Lo que debe suceder en ética es que se le imponga la máxima sanción que prevé el Código de Ética, que es 60, 90 o 120 días de suspensión en su condición de congresista, ¿no? Es decir, no que deje, no que salga, no puede ser expulsado del Congreso. No, el procedimiento no establece ello todavía. Él podría ser pasible de una acusación constitucional y eso también, evidentemente, tendría que ir a la subcomisión de acusaciones y seguir todo un procedimiento que evidentemente puede demorar pues un par de meses tranquilamente. Claro, porque a ver, yo entiendo, y lo conversaba con la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, el otro día, entiendo los procesos, entiendo los procedimientos, pero usted imaginará pues que no deja de generar indignación los plazos tan laxos, los tiempos que hay para casos tan graves como para alguien que es acusado de violar a otra persona, a su trabajadora. No, sí, yo te entiendo y comparto tu preocupación, ¿no? Precisamente en portavoces se conversó eso el día lunes, ¿sí? El día lunes se conversó este tema y obviamente lo que se ha pedido en el caso de ética es que los plazos sean pues totalmente perentorios, o sea, porque el plazo que dices hasta 20 días, entonces puede ser en 3, 4 o 5 días. En este caso el día lunes se va a ver inmediatamente y estoy seguro que de ahí se va a actuar de manera inmediata. Evidentemente genera rechazo en la colectividad ver a un parlamentario acusado de un tema tan execrable, ¿no? Que aún continúe en funciones. En todo caso, habrá que afinar los reglamentos, los procedimientos, porque evidentemente es un tema que no se puede tolerar. Y luego también lo que genera rechazo, al menos en mí y en muchísima gente, espero, es las declaraciones de los propios congresistas de la República. Solo por citar dos, ¿no? Wilmar Helera, que ya dejó de ser tercer vicepresidente, que justifica de alguna manera el señalar, bueno, pero ¿para qué trabaja en un ambiente de solo hombres, que el ambiente propicio, que es una locura absoluta, como si por trabajar entre hombres implica que van a violar a una persona? Y el congresista, ex colega de su bancada, Héctor Acuña, que está preocupado no solo por la víctima, sino por el acusado de violación. Bueno, son declaraciones en realidad desafortunadas, ¿no? Que responden evidentemente a un tema pues culturalmente equivocado, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la historia todos debemos tener claro de que no debemos tolerar de ninguna manera violencia alguna, ¿no? Ni verbal, ni física, ni menos situaciones como las que se ha producido. Así que yo lo que creo es que la mayoría del Congreso tenemos una posición tajante al respecto. Pero cree que yo entiendo que no podemos generalizar, ¿no? Evidentemente hay individualidades, son 130 parlamentarios, pero en el colectivo o en la percepción, todo esto termina mellando y golpeando la imagen del Congreso de la República. No, es cierto, ¿no? Es cierto lo que tú dices, porque evidentemente al final terminan diciendo pues el Congreso, ¿no? Y el Congreso, como tú también señalas, somos 130 parlamentarios y por la conducta de uno o dos de ellos
nos afecta también. Por eso que creo que institucionalmente necesitamos ser contundentes, firmes, y también, por ejemplo, se ha pedido en portavoces, en la última reunión que asistí virtualmente, de que el Congreso de la República no solamente respalde moralmente a la agraviada, sino también que le brinde el respaldo psicológico y el respaldo jurídico que corresponde, ¿no? Ahora, claro, y justamente sobre eso, tenemos un Congreso no solo golpeado en las percepciones, sino que, y ya vamos a lo político, que vemos que se va fragmentando. Por ejemplo, en el caso de Alianza para el Progreso, en las últimas semanas las pérdidas han sido importantes a nivel numérico, al menos, ¿no? Hablamos de Gladys Echaíz, de Héctor Acuña, y han ido perdiendo congresistas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el Parlamento? ¿Por qué de un momento a otro vemos que en este periodo más de 30 congresistas han ido saliendo de bancadas? Bueno, es un fenómeno político que se está incrementando, lamentablemente, porque esa fragmentación no ayuda a la conducción del Parlamento. Nos genera mucho mayores problemas al momento de definir responsabilidades, competencias, comisiones, tiempo de participación en el Pleno. Y además, las bancadas deben tener cierto nivel de coherencia, deben tener cierto nivel de homogeneidad también en sus posiciones, en sus planteamientos, ¿no? Y eso no ayuda a bancadas pues, de cinco parlamentarios. Por ejemplo, nosotros nos hemos llegado 15 y ahora estamos siendo 11 nada más, ¿no? Entonces eso no ayuda, ¿no? Forma parte quizás de esta suerte de crisis política generalizada, ¿no? Y lógicamente los congresistas, por ejemplo, en el caso de Perú Libre, ellos quizás entendieron de que tenían mayor posibilidad de llegar a comisiones o participación en el Pleno, teniendo varias bancadas fraccionadas. También hay que verlo como una suerte pues, de estrategia política, ¿no? Porque ahora no solamente habla un vocero, sino de ellos hablan 3 voceros, y generalmente se le otorga un mismo número de tiempo, cantidad de tiempo a cada vocero, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces forma parte también, en mi concepto, en algunos casos, de estrategia política. Claro que sí, congresista Salguana, le pido unos segundos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero venimos para hablar de las expectativas que hay, si es que las hay, sobre el nuevo gabinete, dada la renuncia. Yo entiendo que es una carta de renuncia la que ha presentado Aníbal Torres. Estamos conversando con el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso y le dejaba planteada la pregunta: ¿qué expectativas hay de un cambio de gabinete? Aníbal Torres ha puesto su cargo a disposición. ¿Realmente cree que algo vaya a cambiar? Es complicado, no es difícil, porque lo del Premier es una suerte pues de alejamiento anunciado, ¿no? Era una crónica de un Premier que en realidad se estaba jugando los descuentos de hace mucho tiempo, ¿no? Porque hablamos del alejamiento del Premier hace 2 o 3 meses, aquí y en otros medios, ¿no? Y el problema mayor que se tiene es que al parecer no hay piezas de recambio, porque de lo que se comenta, ¿no? De lo que se escucha, es que el presidente solo sigue observando en su entorno cercano, de sus colaboradores, digamos, más fieles hasta este momento, y de su entorno político, y no pretende dar una mirada mucho más allá, además que a estas alturas del partido resulta bastante complicado que alguna personalidad destacada, independiente, competente, pueda asumir o pretenda asumir tan importante cargo, ¿no? Y aparte tenemos un grave problema, ya no solo hablando del Premier, sino de otras carteras. Por ejemplo, vivienda, construcción y saneamiento, que hasta el día de hoy mantiene al ministro Gilmer Ornat, si no me equivoco. Heiner Alvarado. Ya está, sí. Heiner Alvarado. Veía la data de ejecución presupuestal de ese sector en específico, que es clave: vivienda, construcción, saneamiento. Y es uno de los que menos plata ha gastado. Cuando estaba Juan Silva en Transportes y Comunicaciones, valgan verdades, el sector estaba paralizado. Es un tema que está afectando, es un tema que los congresistas están viendo, fiscalizando. Sí, mira, ese es un tema clave, porque hablamos pues de la macropolítica, ¿no? De los temas, digamos, más generales, y no estamos entrando, aunque sea de manera más puntual, al tema de la ejecución presupuestaria, ¿no? Yo te traje un cuadrito aquí, que esto es bastante dramático, sobre todo para el interior del país, porque el promedio de ejecución presupuestaria, ahora ya estamos ya a agosto, es del 32% de todos los ministerios.
Y fíjate tú, el tema de salud, que es un tema clave, construcción de hospitales, centros, postas médicas, medicamentos. En Madre de Dios venimos exigiendo el Hospital Santa Rosa, el Hospital San Martín de Iberia, el Centro de Salud de Mazuco, de Alerta. Es decir, de una población fronteriza que tiene pues serias dificultades en cuanto al tema de salud, solamente ha gastado el 27%. Ahora, en cuanto a transportes y comunicación, estamos hablando del 36%. Educación, centros educativos, ¿no? Mejorar las condiciones de los colegios, 21%. Es decir, en este gobierno no solamente es el tema de la incompetencia, porque se han puesto ministros en muchos casos, con honrosas excepciones obviamente, que no tienen la experiencia ni los conocimientos para ejercer estas carteras, donde se manejan ingentes recursos. Y además de eso, entonces tenemos incompetencia y ahora lo que conocemos, una alta corrupción. O sea, es un cóctel completamente terrible y dramático para el país, ¿no? Quizá el ejemplo más claro de eso que usted señala y que grafica muy bien esto es lo que ocurre con la compra de fertilizantes, ¿no? Tuvieron que caerse 2 convocatorias con ministros que a todas luces no tenían ni idea de lo que es el desarrollo agrario y tuvo que venir a Andrés Alencastre, que sí conoce y es un técnico del sector, para que pueda sacar pues empujones una tercera convocatoria. Sí, y son temas tan de sentido común, no se necesita tener pues una vasta experiencia política ni una alta especialización en el tema, sino de sentido común. Un gobernante lo que tiene que hacer es tratar de convocar a gente pues que conozca, que sepa, capaz, competente, y eso no se ha hecho. Y eso, por ejemplo, está pasando también en otros sectores también del gobierno central. Me refiero, por ejemplo, a Proinversión, ¿no? Proinversión maneja, por ejemplo, un proyecto en Madre de Dios, y me refiero a mi región, por el sistema del APP, es del Petar Tambopata, que es el proyecto de tratamiento de aguas residuales. El ministro Bellido lo anunció en el mes de agosto, cuando inició con 250 millones de soles. Ya ha pasado un año y Proinversión no lo lanza a la licitación. Y eso nos permitiría mejorar las condiciones en el tema de saneamiento básico en Puerto Maldonado, por ejemplo. Y así estoy seguro que se repiten centenares de obras y proyectos en toda la República. ¿Y esto qué genera, Omar? Genera que no haya trabajo, que no haya inversión, que no haya movimiento económico y, por supuesto, el desazón y el desconcierto de la ciudadanía. ¿Pero cree que el presidente entienda eso? ¿Cree que el presidente esté viendo esos cuadros y le interese pues cambiar a la gente? Creo que esa es la oportunidad, pero ¿cree realmente que va a haber un cambio con personal que sí esté interesada en sacar adelante el bienestar del país más allá del discurso? Es complicado, ¿no? Mira, yo estaba revisando el discurso presidencial nuevamente porque me visitaron varios alcaldes de Madre de Dios que están trabajando temas de puentes en un departamento extenso, incomunicado, ¿no? Puentes para gobiernos locales, gobiernos regionales, y me señalaban ellos, y yo revisé el discurso, y lo tengo acá, en la cual el presidente habló de 1.086 puentes para gobiernos regionales y locales. Y ahora les han informado que solamente van a haber 700. O sea, a 4 o 5 días del discurso presidencial se cambia en la realidad. Y ellos han venido con sus proyectos, expedientes, y estoy seguro que así están viniendo alcaldes de toda la República a exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, entre el discurso y la realidad, de 4 días de diferencia nomás hay mucha distancia, ¿no? Pero yo insisto, ya después de un año de lo que hemos vivido, ¿se puede creer en la palabra del presidente Castillo? Evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. Yo creo que él tiene, no sé, como demócrata uno diría, pues, oye, tienes la oportunidad ahora de demostrarle al país que las cosas pueden ser distintas, que las cosas pueden cambiar. Porque el ciudadano de a pie lo que quiere es un gobierno eficiente, un gobierno que trabaje correctamente y con honestidad, ¿no? O sea, no es posible tener un presidente pues con 5 investigaciones fiscales, ¿no? Y más aún ahora con una arremetida contra la fiscal de la Nación que hay que rechazar y a quien hay que respaldar, ¿no? Sí, claro que sí. Un par de preguntas muy cortas. La mesa directiva, ¿qué debería pasar con esa tercera vicepresidencia? Entiendo que ya 3 partidos, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, se lo están disputando a partir de la salida de Wilmar Helera. ¿Cuál es la posición de APP? No te podría hablar de APP, no sé, mañana vamos a tener una reunión rápida antes del Pleno, pero personalmente yo creo que habiendo un acuerdo político previo, tendría que ser un reemplazante del propio Somos Perú. El propio Somos Perú. Sí, para ser coherente, ¿no? Ahora, y lo último, ¿se le debe autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, la salida, el viaje a Colombia para la toma de mando de Gustavo Petro? Yo creo que sí. La política exterior la dirige el presidente según la Constitución Política del Estado, y a ver también
contempla la esperanza de que yendo a Colombia, que es un país de alguna manera exitoso, el de mayor crecimiento económico en América Latina, con experiencias muy buenas de gobernabilidad, ojalá pues pueda aprender un poco y corregir las cosas aquí en el país. ¿Y no tiene miedo de que se pueda quedar en Colombia? No creyera, ¿no? Además ahora hay mecanismos, pasado, pues, ¿no? con Con esta un presidente. globalización hay pues mecanismos pues de extradición, ¿no? Yo creo que se podría utilizar ellos en caso de ser necesario. Bueno, y solo para terminar, APP como tal ya no es una bancada cercana a Pedro Castillo. Nunca lo fue. Nosotros, yo he estado de vocero y yo es el que he salido a dar la cara por la bancada. Lo que nosotros hemos hecho durante ese tiempo es ceñirnos al orden constitucional, respaldar lo que tenía amparo legal y ahora ser opositor pues no es gritar, no es insultar, no es ser procaz y no es presentar a veces mociones que carecen de sustento. Si no se hubiese manoseado las mociones de vacancia, como se hicieron, sin fundamento, sin el sustento jurídico constitucional que corresponde, en este momento otra sería la realidad, Omar. Muchísimas gracias, congresista No, Salguana, Eduardo Salguana, congresista, todavía vocero de Alianza para el Progreso. Ya he concluido mi periodo. Igual, Sí. muchísimas gracias. Encantado. Seguiremos conversando de todas maneras. Son ya 10 en punto.